Señor Jesús. Buenas noches, hermanos. Me corresponde la lección número 24, el aumento y propagación de la iglesia a través de la multiplicación de grupos y distritos. Hermanos, esta lección me ha tocado muchísimo. Y bueno, oro para que el Señor realmente toque nuestros corazones, nos dé la visión, realmente nos constriñe en nuestro interior, hermanos, para realmente tomar acciones. Entonces, hermanos, empecemos con el bosquejo. El primer título dice: la urgente necesidad de que la iglesia aumente y se propague. Con relación a la verdad y la vida que hemos recibido el Señor, nuestro aumento y propagación es muy pobre. Entonces comienza así el bosquejo, y esto, hermanos, nos muestra la, digamos, la delicadeza, la urgencia, hermanos, de que esto desde los tiempos ya de los hermanos, ya venían ellos, digamos, dándose cuenta de este problema, de que hay un aumento muy pobre en la vida iglesia. Y ahí él pone un ejemplo, eh, un caso especial de que durante 10 años, entre 1974 y 1984, el porcentaje de crecimiento de las villas e iglesias a escala mundial fue menos del 2%. O sea, eso nos muestra realmente que la propagación en ese entonces fue muy lenta. Y también podríamos considerar y mirar nuestra realidad hoy en día. Realmente estamos aumentando. ¿Qué tanto aumentamos? ¿Con qué ritmo estamos aumentando? Eh, y ahí también en el texto nos invita a ver, por ejemplo, el tema de cómo, por ejemplo, antes, en la antigüedad, los primeros hermanos, los apóstoles, pagaban un precio. Pagaban el precio de visitar aldea por aldea, pueblo por pueblo, región por región. Y pues en ese entonces no había medios de transporte efectivos como los tenemos hoy en día. No había medios de comunicación. Tocaba pagar el precio de caminar, sacar el tiempo, tomarse eh, largos viajes para llegar hasta cierto destino y poder predicar el Evangelio. Hoy en día tenemos y contamos con facilidades tecnológicas en cuanto a los medios de comunicación, medios de transporte. Hermanos, la tecnología nos ha acercado en cierto sentido a nivel mundial, y esto pues debería facilitar la predicación del Evangelio. Pero si no está creciendo la iglesia, debemos revisar qué está pasando. ¿Qué está pasando? Entonces, lo primero, subtítulo: tenemos que practicar la manera ordenada por Dios a cualquier costo. Leamos Juan 15:2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita, y todo aquel que lleva fruto lo poda para que lleve más fruto. El que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Efesios 5:16 también dice: redimiendo el tiempo porque los días son malos. Hermano, debemos darnos cuenta y nuevamente volver a reflexionar sobre esto, hermanos, que nosotros somos unos pámpanos que estamos conectados a la vid, ¿sí? Estamos injertados en la vid. La vid como tal contiene la savia vital, es decir, la, vía natural, la naturaleza como tal de la vida, que es transmitida a través de los pámpanos. ¿Y cómo sabemos que un pámpano está bien, está sano? Pues naturalmente un pámpano tiene que llevar frutos. Y Dios espera que nosotros como pámpanos llevemos fruto. ¿Qué pasa si un pámpano está enfermo? Pues hermanos, o algo le pasa a ese pámpano, no está llevando fruto, ¿verdad? Está seco. Eso digamos, nos lleva a reflexionar qué pasa, hermanos, si por años un pámpano no ha dado fruto, hermanos. Lo más probable es que ese pámpano haya sido cortado, ¿sí? Y eso puede pasar realmente en nuestra vida espiritual. ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros por años no hemos dado fruto? Debemos reflexionar si realmente nosotros hemos avanzado en el disfrute de Cristo, porque podríamos estar engañándonos. Podríamos pensar que eh, estamos disfrutando y estamos avanzando, cuando en la realidad lo que realmente muestra que si de verdad tenemos
un avance en el disfrute del Señor es que haya frutos. Si no hay frutos, hermanos, lo más probable es que hayamos sido cortados. Entonces, ¿dónde está nuestro fruto, hermanos? ¿Hemos estado realmente disfrutando a Cristo año tras año? Entonces, esas son preguntas que debemos hacernos, hermanos, y reflexionar acerca de esto, hermanos. Eh, la manera ordenada por Dios es visitar a la gente en sus casas, llevándole el Evangelio. Hoy en día, digamos, hay diversas formas de predicar el Evangelio, ¿sí? No se está anulando ninguna. La cristiandad, por ejemplo, hoy en día usa medios de comunicación o redes sociales, etcétera. Se puede predicar de esta forma el Evangelio, pero digamos, de la forma excelente, la manera ordenada que el Señor nos muestra a través de la Biblia es visitar a las personas en sus casas. Esta es la forma ordenada por Dios. Y aquí en el título resalta que debemos practicar esta forma ordenada bajo cualquier costo. ¿Sí? Debemos pagar el precio, hermanos. Debemos pagar el precio de sacar nuestro tiempo, de sacar de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero, ir a visitar a los vecinos, ir a visitar amigos, ir a visitar compañeros de trabajo, etcétera, hermanos, y llevarles el Evangelio a las casas. Recordemos que el tiempo no espera, Efesios 5:16, redimiendo el tiempo porque los días son malos. El siguiente título, ¿cómo avanzará la iglesia? Depende de cómo coopera y coordinamos con el Señor. Dice Juan 21:15, entonces cuando hubieron desayunado, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, respondiendo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vemos la gran comisión que el Señor nos entregó aquí a través de Pedro, como una forma de mostrar nuestro amor al Señor. El Señor nos está preguntando, venga, ¿de verdad ustedes me aman? ¿Qué debemos hacer entonces? Apacentar las ovejas, los corderos, hermanos. Eh, Esta es la respuesta que el Señor está esperando de nosotros, que realmente nosotros estemos yendo y cuidando de estas ovejas perdidas o de las ovejas nuevas, las personas que están empezando, ¿sí? Las personas que están interesadas. Debemos ir y apacentarlos, debemos ir y cuidarlos. Recordemos que esto es una carrera de tres piernas, por decirlo así. Nosotros estamos atados al Señor. El Señor no avanza sin nosotros, el Señor nos necesita. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el Señor desea avanzar y nosotros somos los que lo detenemos. O viceversa, también puede pasar que el Señor en algún aspecto quiere quedarse quieto y nosotros queremos es avanzar. Así tampoco funciona. Es importante que nosotros podamos coordinar y cooperar con el Señor de una forma adecuada, porque esto depende en gran medida, pues, el éxito que tengamos, por ejemplo, para ganar nuevos creyentes, para el crecimiento de la iglesia, hermanos. Continuamos con el siguiente subtítulo, dice, necesitamos estar desesperados por el incremento del Señor. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, debemos estar desesperados por ganar nuevos creyentes para el incremento del Señor, para el incremento de su iglesia, hermanos. Para ello debemos ejercitar nuestra fe y pararnos sobre las palabras que Él nos dio y creerlas. Es decir, cuando nosotros salgamos a predicar, debemos tener en cuenta en nuestra mente que toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Por eso cuando nosotros salgamos a predicar, debemos orar confiando en estas palabras, ser conscientes que vamos con esta autoridad. Por lo tanto, nuestro profetizar, nuestra predicación va a tener mucha más fuerza, ¿sí? No va a ser una predicación débil, inclusive podríamos guiar de una forma más eficiente a las personas a que crean y sean bautizadas, ¿sí? Y no, por ejemplo, estar dando vueltas con preguntas como que, o sea,
hacer tipo de preguntas con las que de pronto podamos recibir un no, ¿sí? No, nuestra precaución va a ser bastante poderosa y vamos a tener la autoridad del Señor para guiar a estas nuevas personas a que crean y que sean bautizadas. Debemos confiar en su palabra. El siguiente subtítulo: para evangelizar es necesario desechar nuestros conceptos. Romanos 12:2. No os amoldéis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, hermanos, para evangelizar nosotros debemos desechar nuestros conceptos viejos, nuestras opiniones, nuestros viejos sentimientos, gustos, pensamientos. Todo esto, hermanos, hace que realmente detengamos la obra del Señor, ¿sí? Que seamos un obstáculo para su avanzar. El Señor ya nos mostró en la Biblia, y ya lo mencionamos, que la forma ordenada por Dios es usar los hogares, ¿sí? Salir, predicar en las casas, buscando ganar los hogares, buscando establecer reuniones de hogar. En estas reuniones ya también lo hemos repasado en diversas lecciones, hermanos, como una reunión de hogar es un buen espacio que propicia, hermanos, el correcto, eh, la correcta predicación del Evangelio, por ejemplo, para aclarar muchísimas dudas que las personas tengan, para hablar las verdades, para nutrir a otras personas. Debemos orar y, por supuesto, podemos incluso poner en práctica, por ejemplo, el partir el pan en los hogares, a fin de que cada hogar, hermanos, llegue a ser la vida de iglesia en la práctica. Recordemos que los hogares son ese núcleo fundamental de la vida de iglesia, ¿sí? Entonces, debemos hacer esto, mis hermanos. El siguiente subtítulo dice, abandonar nuestros viejos conceptos y tomar la nueva visión del recoro actual del Señor. Entonces, hermanos, recordemos que en el libro de Ageo, el Señor le encargó a los israelitas que tenían que subir al monte y traer madera, traer materiales para reedificar la casa y poner allí él su voluntad y ser glorificado. Entonces, ¿qué pasa? Esto también aplica para hoy en día. El Señor hoy en día también está edificando su casa. Sabemos que su casa hoy en día es la misma iglesia. Él está edificando la iglesia. Para eso necesita más materiales. Por eso hoy en día necesitamos ir a buscar estos materiales, que son pues los nuevos creyentes, aquellas ovejitas que todavía faltan por recobrar. Entonces, este es el material que el Señor está esperando que nosotros también salgamos, o sea, también tenemos esa comisión de salir y buscar este material, de traer madera, traer piedras preciosas para la casa del Señor y para que Él pueda edificar. Por eso es que tenemos que ir a visitar, hermanos, a la gente en sus casas, tenemos que predicar, esa es como la comisión que el Señor nos dio. Dice, vivir exclusivamente para el Evangelio. Hermanos, este es uno de los puntos que más me tocó en esta lección. ¿Por qué? Porque aquí nos recuerda o me hace reflexionar nuevamente el sentido de la vida. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué vivimos hoy en día, hermanos? ¿Vivimos dedicados a nuestra profesión, hermanos? ¿Vivimos dedicados tal vez a nuestra familia, a nuestros estudios? ¿Queremos solamente ganar mucho dinero? ¿Queremos cumplir nuestros proyectos? Esta es, digamos, la meta o los sueños de la sociedad, del mundo, del ser humano en general, ¿verdad? Quiere llenarse de estas actividades, de estos objetivos, ganar mucho dinero, tener un mejor trabajo, tener una mejor condición en su estilo de vida. Pero esa no es nuestra meta realmente. Nuestra meta es la comisión que el Señor nos dio y es predicar el Evangelio, ¿sí? Recordemos que el objetivo de Dios es que el Dios triuno que se ha procesado para ser el Espíritu Santo, para ser el Espíritu que mora en nosotros como nuestra salvación, nuestra vida, nuestro suministro de vida y todo el disfrute que necesitamos. Ese es el objetivo de nosotros. Nosotros no debemos vivir enfocándonos en otras cosas. Entonces aquí claramente nosotros tenemos que trabajar, claramente nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, hermanos, pero tenemos que ser muy cuidadosos y pedirle al Señor que nos dé muchísima sabiduría para trazar esa línea que es muy fina, hermanos, entre realmente eh, cómo cumplir realmente el propósito de Dios sin dejar a cabo
de llevar nuestras obligaciones, ¿verdad? Pero lo que digo, es una línea muy, muy, muy delgada porque podemos también pasarnos muy fácilmente al otro extremo y podemos estar pensando más bien en muchos proyectos, en muchas otras cosas que nos quitan el tiempo para disfrutar del Señor, ¿sí? Inclusive en el texto algo que me llamó la atención, menciona es, por ejemplo, si a alguien le está yendo muy bien, ¿sí? O sea, digamos, no importa cuánto dinero uno esté ganando, ¿sí? Se debería uno procurar no elevar su estándar de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque un nivel de vida más elevado, un estándar mucho más elevado, va a hacer que su corazón gire en torno a las propiedades materiales, gire en torno a conseguir más, ¿sí? Por ejemplo, hay un ejemplo que ponen es, suponga que usted logró conseguir un jardín, un pequeño jardín, pero poco a poco le va a ir lleno mejor y la va agrandando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que usted va a necesitar más tiempo, por ejemplo, para contratar más personal, para revisar, o si usted, por ejemplo, le gusta podar el jardín cada vez mientras más grande, mientras es más grande, más bonito, mientras más plantitas tenga, pues más trabajo le va a conllevar y menos tiempo va a tener para, por ejemplo, salir a evangelizar, ¿sí? Entonces, por eso lo invita a que debemos tener mucho cuidado con estos estándares de vida, tener esos estándares o procurar esos estándares de vida elevados puede ser contraproducente, hermanos, y debemos revisarnos a nosotros en nuestro interior, hermanos, si ya hay cosas de esto que nos está quitando nuestro tiempo. Oh Señor Jesús, debemos, dice acá el siguiente subtítulo, abandonar todo a fin de predicar el Evangelio. Recordemos la parábola de Mateo 13:44 dice que del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y luego escondió y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Recordemos que este hombre que halló y lo vendió todo es el Señor, ¿sí? En 2 Corintios 8:9 también vemos cómo el Señor, a pesar de, o sea, él era muy rico, ¿sí? Él se despojó de toda esa riqueza y llegó a ser muy pobre. ¿Con qué fin? Con fin de que nosotros fuéramos enriquecidos a través de su pobreza. Entonces, esto debe impactarnos porque nosotros debemos, cuando estemos predicando, debemos tener en mente esto también, este ejemplo, que el Señor lo abandonó todo para que otras personas recibieran la bendición del Evangelio, ¿sí? ¿Qué tanto impacto tiene el Evangelio que uno ha predicado? En la actualidad, qué tan poderoso es el Evangelio? Se puede decir que no es el mismo impacto que tuvo al principio. Los hermanos digamos, la iglesia primitiva, hermanos, sabemos que eran hermanos muy dados a la vida iglesia, muy dados al evangelio, hermanos. Ellos pagan el precio de darlo todo, ¿sí? Y por eso es que este evangelio tenía un impacto muy fuerte. Hoy en día, ¿por qué el evangelio puede ser muy débil? Porque realmente no lo estamos dando todo, hermanos. Eh, Intentamos dar algo, pero nuestras prioridades pueden ser otras cosas, ¿sí? Podemos decir que, por ejemplo, las posiciones son para el Señor, ¿sí? Que nuestras posiciones son para el Señor, pero vaya uno a mirar realmente en su corazón y no, en realidad sus posiciones siguen siendo de ellos, ¿sí? Decimos que somos cristianos, pero nos comportamos más como personas del mundo, común y corriente. No estoy hablando de que estemos dando mal testimonio, sino que como cualquier otra persona sale a trabajar, etcétera, etcétera. Y muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta o se enteran que somos cristianos. Es decir, nuestra profesión secundaria es ser cristianos, ¿sí? Cuando debería ser todo lo contrario. Nuestra profesión primaria debería ser que mostremos que somos cristianos. O sea, eso a mí me impacta muchísimo porque, digamos, donde uno esté trabajando en el ambiente que uno está, digamos, uno nota cuando alguien es un doctor, o sea, es muy reconocido, ¿cierto? O un ingeniero, etcétera. Lo mismo deberíamos hacer así, pero en cuanto a la parte espiritual, que las personas nos vean y nos reconozcan inmediatamente como cristianos, hermanos. Eh, por eso es que el Evangelio ha perdido el poder, hermanos, porque hoy el cristianismo pues acá carece de la consagración, carece de estas prácticas, ¿sí?
y carece de verdad ver como que el cristianismo es de verdad nuestra primera profesión, ¿sí? Entonces, dice, si somos unánimes, tendremos el impacto en el Evangelio. Bueno, antes de eso, me gustaría leer textualmente acá algo que me llama la atención. Dice, cuanto más nos aferramos a los bienes materiales, más atado estará el Evangelio. Cuanto más nos amemos a nosotros mismos, menos fluirá la vida. Para que el Evangelio pueda tener impacto, primero debemos remover el corcho. Ahora sí, continuemos. Si somos unánimos, tendremos el impacto en el Evangelio, hermanos. En Efesios 4:3 dice, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Hermanos, obviamente para que nuestra predicación tenga poder, para que la vida de iglesia sea atractiva, poderosa, pues hermanos, nosotros debemos guardar diligentemente la unidad, ¿sí? Si nosotros estamos divididos, si estamos aquí en peleas internas, hermanos, pues realmente nuestra predicación no va a tener ningún impacto, ¿sí? No va a haber realmente edificación. Recordemos que el deseo del Señor a la final es edificar su casa, pero ¿cómo la va a edificar si entre nosotros mismos estamos desunidos? No hay unanimidad, ¿sí? No hay unidad. Entonces debemos tratar de guardar la unidad en el espíritu, hermanos. Dice cambiar el sistema del sistema al desechar nuestros conceptos. Bueno, ya lo hemos hablado. Necesitamos un cambio total de nuestros conceptos, hermanos. Debemos prestar y enfocarnos en las reuniones de hogar. Ese es el tema principal acá. El siguiente subtítulo, el Señor me ha mostrado el concepto de los hogares. Aquí el hermano habla de cómo, digamos, por cierto tiempo, él estuvo enfocado, digamos, en el estudio de la vida iglesia, digamos, en las conferencias, pero que a la final, en la experiencia que él obtuvo, incluso leyendo la palabra, es que debemos enfocarnos en los hogares. Y por ejemplo da unos ejemplos muy específicos y es cuando el Señor estaba acá, cuando él estaba encarnado acá, dice que él mismo visitaba a los pecadores. Por ejemplo, un ejemplo muy famoso es cuando él estuvo en la casa de Saqueo y él ganó a Saqueo visitando a Saqueo. Y lo mismo podemos decir de Marta, de María, muchas personas a las que él visitó, inclusive la mujer pecaminosa que había junto al pozo en Samaria. Él estuvo allá, donde era el hogar de ella, ¿sí? Ese es el principio, ese es el ejemplo que nos está dando, que él salía a buscar a las personas, ¿sí? Y eso nos muestra también que el hogar es el centro. Continuamos, hermanos. La idea, obviamente, con esto es facilitar las cosas a las personas, hermanos. Yo creo que todos acá nos disponemos mejor si, si nos facilitan las cosas. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, frente a un entrenamiento o sí, pongámosles el ejemplo del entrenamiento. Entonces, digamos que va a haber una conferencia en una ciudad, pero hay un hermano de escasos recursos, pero quiere ir. Si un hermano se ofrece a llevarlo en el carro, hermanos, ¿qué está haciendo ahí? Le está facilitando las cosas. Y con mucha razón, pues lo va a motivar a ir, ¿verdad? Es lo mismo que sucede aquí, digamos, con las personas incrédulas, con las personas, pero no incrédulas, sino con las personas que todavía no han creído, hermanos. Si nosotros facilitamos las cosas, por ejemplo, yendo a las casas, visitando a los hermanos, va a ser más fácil que ellos abran su corazón y reciban al Señor. Si nosotros nos enfocamos solo en invitar y estamos esperando a que ellos algún día saquen el tiempo para venir acá, pues va a ser más demorado, más complicado, inclusive puede que nunca se dé ese encuentro si esperamos que ellos vengan. Nosotros debemos tomar la iniciativa y tratar de llevar el Evangelio a los hogares. El siguiente título es cultivar el hábito de propagar el Evangelio de una manera normal. Eh, bueno, aquí hermanos, aquí se habla, hermanos, de que simplemente es tener conversaciones normales. Aquí no se trata, aquí la clave no es tener una buena oratoria, no es esperar a que tener un buen evangelista, un buen orador, con muchísimo conocimiento en cuanto al evangelio, ¿sí? Podemos invitar, no sé, un hermano que tenga ese don de la palabra, pero no, hermanos, simplemente es invitar. Invitemos a nuestros familiares a estas reuniones pequeñas o nosotros
motivemos a las personas a que hagan sus casas para tener estas reuniones. Eh, Simplemente con mensajes pequeños, mensajes cortos, podemos comenzar a ganar, ¿sí? A ganar a las familias. Ese es simplemente el hábito de propagar el Evangelio de una forma normal. No necesitamos superdones para hacer esto, hermanos. Lo siguiente, el aumento y la propagación de la iglesia por medio de la multiplicación de grupos y distritos. Llevar la contabilidad del aumento y de la propagación. Dice, 2 Corintios 4:13, y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a los que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí en esta sección, hermanos, el hermano se enfoca sobre todo en enfocarnos en mirar y estar muy atentos a la realidad de la iglesia. Determinar, por ejemplo, por qué no está creciendo, ¿sí? ¿Qué prácticas estamos teniendo? ¿Qué reuniones estamos teniendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? Si nosotros medimos, hacemos cuentas y nos damos cuenta que, por ejemplo, ciertas reuniones que tenemos y que ya han sido que se han vuelto repetitivas, un comportamiento o digamos una forma de hacer reuniones y no ha habido crecimiento, hermanos, tenemos que replantearnos qué es lo que está pasando, ¿sí? Y debemos revisar y mirar en la Biblia, bueno, pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría y replantear realmente qué estamos haciendo mal, ¿sí? Si hay una situación que persiste en el tiempo de que no hay crecimiento, hermanos, entonces ahí algo está pasando, ¿sí? Ahí de nosotros debemos tratar de identificar qué podemos mejorar realmente, pedirle mucha sabiduría al Señor para que el recorrido del Señor pues tenga posibilidades de progresar y propagarse. Tenemos que fijar una meta, hermanos, determinada en unanimidad en cuanto a llevar fruto. Es importante porque si nosotros no tenemos un objetivo, digamos, podemos irnos por las ramas, podemos desviarnos fácilmente del camino, hermanos. Pero nosotros si nos ponemos una meta, por ejemplo, de ganar una pareja, un hogar al año, hermanos, cada servidor, por ejemplo, que está acá en Bogotá, se propusiera ganar una pareja al año, al menos una pareja al año, cuidarla durante ese año, pues esa pareja, digamos, al final del año también va a estar preparada para también salir a predicar y va a ganar otra pareja. Y eso multiplicado por la cantidad de hermanos que hay, pues hermanos, vamos a tener un crecimiento sustancial en la vida iglesia, ¿sí? Tenemos también que él menciona el aumento de la iglesia mediante la multiplicación de los grupos. Dice Hebreos 10:25, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tantos más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, obviamente debemos propiciar el crecimiento a través de los grupos, pero también tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de los grupos. No podemos, la idea es que no tengamos grupos muy grandes, porque en grupos muy grandes se pierde un poco el profetizar, ¿sí? Nosotros debemos es tener mucho cuidado en este manejo de grupos, de que se propicie, por ejemplo, el que todos profeticemos, el que todos compartamos, si hay dudas, que todas las dudas se despejen, ¿sí? La reunión de grupos obviamente es fundamental, ¿sí? Es un medio que el Señor usa para obtener un aumento, ¿sí? Y debemos mantener, digamos, ese espíritu de crecer, ¿sí? De crecimiento, pero no mantener el mismo número por largo tiempo del mismo grupo, sino ver, hermanos, que con el crecimiento, cuando ya se pueda partir, partamos el grupo y nuevamente hacemos nuevas células, nuevos grupitos y cada grupo nuevamente empieza el ciclo, ¿sí? Esta es la forma que los hermanos en su experiencia recomiendan. Dice, la función y el cuidado de cada miembro mediante la multiplicación de los distritos, lo mismo ocurre con los distritos, hermanos. Ya en un grupo que tenga más de 50 personas, ya toca mirar a ver si ya se debe partir en distritos, ¿sí? Porque más de 50 personas en un distrito, ya el manejo comienza a ser complicado, ¿sí? Entonces, es mejor no tener reuniones donde se reúnen 100 o 200 personas, sino tratar de tener grupitos de 50 aquí en cierta zona de la ciudad, otros 50 en otra zona de la ciudad, así también facilitar el transporte de las personas que estén más cercas a esos puntos en específicos.
Pero la idea es, hermanos, apuntar al crecimiento, ¿sí? Apuntar al crecimiento. Tenemos ya para terminar los últimos títulos, proseguir conforme a la oración del apóstol Pablo. Dice que la hora de fe, nosotros tenemos que aprender a actuar y trabajar a orar por fe, hermanos. Eh, Aquí la clave es tener fe, es tener fe en que el Señor nos va a respaldar en este llamado, en esta comisión, porque eso fue un mandato que Él nos dio y Él tiene la autoridad, hermanos. Entonces debemos orar, debemos ir al Señor muchísimo y ejercitar nuestra fe, de que nuestra labor va a dar fruto, hermanos. Debemos tener fe en Dios y en su poder, hermanos. Eh, Dice, el primer Dios hombre, basándonos en esto, enseñó a sus discípulos a orar con fe para que se efectuara la voluntad de Dios conforme a su economía. Recordemos que toda oración que va acorde a la economía de Dios va a ser respondida siempre, ¿sí? El trabajo debe ser con amor, hermanos. Debemos servir al Señor con el amor de Dios, ¿sí? Podemos nosotros estar exhaustos, podemos estar muy cansados, pero el amor realmente a la final es lo que nos mueve, ¿sí? Para practicar todos estos principios. Lo mismo, la perseverancia es la esperanza. Debemos perseverar, hermanos, por más cansados que estemos, por más achaques que tengamos, hermanos. La perseverancia es la esperanza a la larga, ¿cierto? Después de cultivar y trabajar, hermanos, ahí vamos a estar ganando personas, vamos a estar ganando nuevos creyentes, hermanos. Entonces, hermano, no debemos decir que no podemos. No, debemos es hacerlo, hermanos. Debemos cumplir con esta gran comisión que el Señor nos ha dado, hermanos. Entonces, este fue el mensaje. Era un poquito largo. Perdón si me pasé por el tiempo un poquitico, pero era bastante largo, hermanos. Eh, Gracias por el tiempo, hermanos. Y nada, que el Señor sea tocando nuestros corazones para que nos prepare para esta hora también, hermanos. Amén.